Hola gente bella, seguidores míos o visitantes. Este no es un video más de los videos regulares que suelo hacer en mi canal para ustedes. Esto es más bien una nota de emergencia dedicada exclusivamente a los cubanos. Ni siquiera voy a extenderme en opiniones mías personales. Voy a limitarme a exponer en este video los detalles que a mí me han sido alarmantes y me dicen cosas. Y quiero exponerlos a todos ustedes que tengan la amabilidad de pasar por este video para que de alguna manera también analicen y saquen sus propias conclusiones al respecto de lo que voy a hablarles. Pues bien, mi gente, hace unas semanas la isla de Cuba se convirtió en noticia de primera plana porque el presidente Trump ha tomado ciertas medidas tratando de obligar al gobierno comunista de La Habana a que se retire, a que entregue el poder. Entonces, sobre esto quiero hacer notar ciertos detalles que me parecen muy importantes. Como todos sabemos, Cuba ha estado ahí, en el centro del Golfo de México, abandonada a la mirada del resto del planeta por 67 años, sometida a un sufrimiento incalculable bajo un gobierno dictatorial. Y nadie en 67 años se preocupó de eso. De pronto el presidente Trump ha determinado que la isla de Cuba, por estar tan cerca de los Estados Unidos, representa un peligro para la seguridad de esta nación, y entonces se ha enfocado en recrudecer el cierto bloqueo económico que se le tiene impuesto a la isla de Cuba, para de esa manera el presidente Trump y Marco Rubio han asegurado a la comunidad cubana en el exilio que ahogarán al gobierno dictatorial comunista y los obligarán a irse por ellos mismos. Hasta este punto, como cubano, quedé encantado porque me parece que los cubanos han sufrido extraordinariamente por demasiado tiempo y ya es hora de que alguien les dé un empujoncito para que puedan recuperar la democracia y la libertad que alguna vez tuvieron. Entonces, al poner mi atención en todo este asunto que el presidente Trump y Marco Rubio han provocado y promovido con Cuba, empecé a notar una serie de datos incongruentes que me asustaron un poco, y es la razón de este video. Vengo a dejarte esos datos para que tú también saques tu propia conclusión. Y si tienes la amabilidad y quieres dejármelo escrito aquí, será muy placentero para mí leer lo que opinas al respecto. Veamos, lo primero que no me hace sentido es lo siguiente. Si de pronto el presidente Trump, él mismo ha informado, ha dado estos datos con detalles, recrudeció el embargo a Cuba para de ese modo obligar al gobierno comunista a que abandone el poder, no me hace ningún sentido que después que estuvieron anunciando consecutivamente frases que ponían al exilio cubano en alerta, porque eran frases que decían: el gobierno se cae pronto, por ellos solo. Esto termina. Después Trump dijo: voy a tomar Cuba, voy a tomar. Y entonces ahora en última, de pronto salen con un giro que para mí no tiene sentido, con $100 millones
que quieren darle al gobierno de Cuba para que ayude de primeros auxilios al país, al pueblo cubano. Ven acá, ahí creo que están jugando con mi inteligencia, o tratan de jugar con mi inteligencia, porque ven acá, cuando Trump dijo, y lo hizo, que iba a recrudecer el embargo, es obvio que el sufrimiento en el pueblo se iba a acrecentar, era parte del asunto. Ese sufrimiento terminaría inmediatamente porque entonces eso iba a obligar al gobierno a dejar el mando. Pero entonces, si ahora Estados Unidos le quiere regalar 100 millones de dólares, entonces, ¿dónde queda el empuje para que ese gobierno dictatorial abandone el poder? Porque si le dan un aire para que no se asfixien, ellos entonces no van a irse del poder. Eso es obvio, es seguro. Esa parte quisieras que si algún visitante a mi video la entiende me la explicara, porque a eso yo no le encuentro explicación. O te peinas o te haces papelillos. ¿Cómo es que recrudeces el embargo para obligar al gobierno a que se vaya? Y entonces le das un escape de ayuda regalándole 100 millones de dólares. Eso no tiene sentido. Pero ahora la cosa se pone peor. Los mismos Marco Rubio, y me imagino que Trump y los políticos, son los que ahora le dan la idea al pueblo cubano de que esos 100 millones de dólares, si el gobierno dictatorial de Cuba acepta esa ayuda, ellos pretenden darle calma al pueblo, diciéndole que van a dirigir el dinero a las iglesias, para que sea la iglesia en Cuba quien se encargue de repartir el dinero y que la ayuda llegue a los necesitados, al pueblo. Eso a mí me parece un cuento chino que me da ganas de reír. Es algo que de nuevo la gente que no usa el cerebro para analizar con inteligencia encontrarán una frase, un discurso muy lindo. ¡Ay! Queremos regalarle 100 millones de dólares al pueblo de Cuba, no al gobierno, para que se ayuden, para que no se mueran en esta situación. Pero ¿se lo vamos a dar a la iglesia para que el dinero y la ayuda llegue al pueblo? Porque no confiamos en darle el dinero al gobierno, porque seguramente va a ser lo que ha hecho siempre, quedarse con los intereses, con el dinero y no ayudar nada al pueblo. Pero entonces aquí viene el asunto. Señores, los cubanos olvidaron que cuando a Fidel Castro le dio su real gana, él mandó a cerrar todas las iglesias, prohibió el ejercicio de las religiones. Cogían preso, porque tengo un primo que pasó 5 años en la cárcel porque era testigo de Jehová y andaba con una Biblia debajo del brazo en la calle. Todo eso hizo Fidel. ¿Ustedes lo olvidaron? ¿Qué hizo? ¿Qué poder tuvo la iglesia cuando Fidel se encaprichó en cerrar todas las iglesias? Lo que sucedió fue que miles de monjas y miles de curas salieron huyendo, igual que huye el pueblo. Salieron huyendo para los Estados Unidos y para otros países, huyéndole a Fidel Castro y su comunismo. Eso fue lo que pasó. Así que la iglesia no tiene ningún poder para amparar el dinero del pueblo, porque la iglesia no se ampara ni ella misma. Entonces, Fidel tuvo las iglesias, conventos y todo lo que fuera religión cerrado por un montón de años, hasta que le dio la gana de volver a dar la libertad a religiones. Entonces, ya ese es un punto. Ahora vamos al segundo punto. Señores, ¿hasta cuándo? ¿De dónde salimos los cubanos? ¿Estábamos aquí en este planeta ya? Porque si estábamos aquí,
ya todo el mundo conoce las artimañas de la Iglesia como organización, y no solo en Cuba, en el mundo entero. La Iglesia, desde toda la vida, desde que existe, ha sido una sombra que se apega a los políticos que están en el poder para sacar su conveniencia, sin importarle lo que los políticos le hagan al pueblo. Siempre la Iglesia ha sido así y lo continuará siendo. 67 años de un comunismo asesino. ¿Y cuál es el amparo que la Iglesia en Cuba le ha dado al pueblo? Absolutamente cero. En los Estados Unidos, los ilegales, emigrantes ilegales, si van a ser deportados, corren, se meten dentro de una iglesia y ya ni la policía, ni ICE, ni ningún político, nadie puede traspasar la iglesia para sacar a los ilegales. Y ellos permanecen dentro de las iglesias, tratando de quedarse aquí en Estados Unidos. Bueno, ¿qué es lo que le ocurre a los opositores del gobierno de Cuba cuando los van a apresar y corren a meterse en una iglesia para que la iglesia los proteja? Recuerdo que una de esas últimas situaciones fue alguien que iba a ser detenido y corrió a la iglesia de la Caridad del Cobre en el Cobre, se metió dentro de la iglesia, y cuando llegaron los esbirros comunistas, ¿qué hizo el cura de la iglesia de la Caridad del Cobre? Abrió la puerta y entregaron al opositor. Quiere decir que la iglesia no tiene ningún poder para cuidarse ella ni para cuidar al pueblo cubano. Entonces, que salga el presidente Trump y Marco Rubio, que es cubano, a estas alturas, con la historieta de Blancanieves para los cubanos de vamos a darle los 100 millones de dólares a las iglesias para evitar que el gobierno se robe el dinero. Por favor, ¿están jugando? ¿Están jugando con niños menores de edad? Porque el gobierno de Cuba, cuando le dé su real gana, va, se mete en la iglesia, les quita el dinero, les quita las vírgenes, les quita los campanarios. Y nadie, absolutamente nadie, puede hacer nada. Porque de hecho, ya ese gobierno lo hizo una vez. ¿O no se acuerdan los cubanos cuando aparecieron las vírgenes de Regla y la Virgen de la Caridad vestidas de miliciana? Que todos esos oprobios lo hizo el gobierno comunista. ¿Y qué pasó? Nada. La iglesia en Cuba es la misma mierda que el pueblo, sometidos. Entonces, ¿qué bobería es esa de a estas alturas? Si iban a recrudecer el embargo para ya definitivamente entrar y tomar Cuba y hacer todo lo que iban a hacer, ¿a qué viene esa ayuda de 100 millones de dólares y que dáselo a la iglesia, etcétera, etcétera? Toda esta historia está llena de incongruencias que me hacen sufrir, me humillan, porque como cubano pienso que una vez más los políticos se están riendo de esta comunidad cubana y los están tratando como se trata a un niño de 5 años cuando le da una perreta, que se le dice una mentirita, ahorita te llevo al parque, y no lo vas a llevar al parque, pero es para que el niño se calle. Siento que así es como los políticos comunistas y los políticos norteamericanos, ambos, así están tratando al pueblo cubano. Vengan acá. Así es que Trump entra a Venezuela y toma preso a Maduro, y aquí está Maduro en New York preso. Y entonces Canel, Raúl Castro, los comunistas de Cuba, que asesinan, hunden barcos llenos de personas, tumban aviones, hacen todo lo que le da la gana, son los que comercian en toda Latinoamérica el comunismo y el izquierdismo, porque eso no lo hace ningún otro país, lo hace Cuba. Y entonces resulta que a Maduro, si lo cogen preso,
Pero a los asesinos del gobierno cubano, Trump ya no se le ha ido la voz de tanto repetirle: váyanse para donde ustedes quieran, les damos todas las oportunidades, llévense sus riquezas y múdense a donde ustedes quieran. ¿Qué juego es este? Esa es la manera de sacar una dictadura, dándole concesiones para que se marche, sin pagar todos los asesinatos y todo el dolor que han causado. Esto es lo que quería dejarle a todo cubano que llegue a este video para que lo analice. Se los dejo de tarea. Muchas gracias si me has acompañado hasta este momento. Te doy las gracias desde el fondo de mi corazón y nos veremos prontito en otro video de los que sí acostumbro a hacer para mis seguidores. Chao.